Hermanos, damos comienzo al estudio de esta noche. Tengan ustedes entonces muy buenas noches. Ya finalizando este sábado, gracias a Dios, podemos estudiar la clase número 46. Les voy comentando para aquellos hermanos que toman nota, estamos estudiando la clase número 46 de la serie titulada La lluvia tardía. El poder de la lluvia tardía, parte 11. Y dentro de la parte 11 estamos viendo un subtítulo que se llama La lluvia tardía nos perfecciona, parte D. Repito, clase número 46, el poder de la lluvia tardía, parte 11. Y como subtítulo estamos poniendo La lluvia tardía nos perfecciona, parte D. Entonces, mis queridos hermanos, como es de costumbre, y antes de que comencemos el estudio de esta noche, ¿qué les parece si los que podemos por el espacio acá nos ponemos de rodillas para orar? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos acá en tu presencia, Padre, para poder estudiar tu santa palabra. Amén. Te pedimos por favor, Señor, que nos bendigas ahora y que bendigas a los miles de hermanos que nos están viendo, ya sea en directo o en diferido, para que realmente ellos también se animen a formar clases bíblicas de investigación y a ayudar a explicar la poderosa palabra tuya. Amén. Querido Dios, perdónanos nuestros pecados y por favor que tu Espíritu Santo y tus santos ángeles nos estén acompañando para que nosotros podamos explicar correctamente tu santa palabra. Amén. Todo esto te lo dejamos en tus manos y te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, nosotros estamos ocupando, hermanos, esta parte de la serie de la lluvia tardía porque ha sido muy importante hablar de lo que es perfección y perfeccionismo. Estamos hablando de lo que es perfección y perfeccionismo, mostrando lo que nunca nadie ha mostrado, para que quede bien en claro que sí tiene explicación este tema y que no era tan difícil de entender y que no tiene por qué haber división dentro de la iglesia cuando se entiende claramente qué cosa es perfección y qué cosa es perfeccionismo. Dos términos que muestran claramente que hay una diferencia. Y creo que los textos bíblicos son realmente innegables, hermanos, para ayudarnos a comprender que no es lo mismo y que perfeccionismo es realmente fanatismo religioso. Entonces, como muchos hermanos están cayendo en el fanatismo del perfeccionismo y todos los que tienen que ver con los grupos disidentes o los grupos que están en contra de la iglesia adventista organizada, están cayendo en lo que es el fanatismo del perfeccionismo, nosotros estamos mostrando un montón de otro fundamento bíblico y del espíritu de profecía para que quede claro, hermanos, que la perfección bíblica es realmente la correcta y no el fanatismo extremista del perfeccionismo. Qué bueno es saber de que hay perfección bíblica y que podemos alcanzar la maravillosa perfección bíblica. Eso es lo que yo voy a ir explicando a medida que vayamos avanzando en estas clases bíblicas. Cuando avancemos un poco de clases más, ya vamos a terminar esta serie con lo que es la perfección bíblica que nosotros vamos a alcanzar cuando descienda la lluvia tardía. Pero mientras tanto, tenemos que contrarrestar el fanatismo del perfeccionismo porque está haciendo mucho daño dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Y muchos hermanos sutilmente por debajo manejan mal la Biblia, manejan mal el espíritu de profecía y debajo del poncho, como se diría, están metiendo sutilmente estas herejías dentro de la iglesia y adentro de la iglesia se mueve como la punta de un iceberg esa doctrina extraña. Entonces vamos a Efesios capítulo 4 para que veamos que la Biblia sí habla de la perfección cristiana y es realmente hermoso, hermanos. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, ahí nos está diciendo, hermanos, algo que
que realmente es interesante y que es muy bueno que lo sepamos para que nadie diga que nosotros negamos la perfección bíblica. Nosotros negamos el perfeccionismo, pero no la perfección bíblica. Y dice así: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, dice mi versión antigua. Otros pastores y doctores. Entonces viene el versículo 12 y dice: ¿para qué? ¿Para qué se dan todos estos dones en la iglesia? ¿Para perfección de los santos o para perfeccionar a los santos? O sea que la perfección bíblica existe y se la puede lograr y se la puede alcanzar. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema. El perfeccionismo es un estratagema, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes bien, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por las junturas de su alimento que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Hermanos, Efesios 4, 11 al 16 deja claro que Dios capacita a su iglesia para perfección de los santos hasta que todos lleguemos a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero eso de ninguna forma significa satanismo extremista. Pero hay gente que lee esto y lee satanismo extremista. Y por ningún lado aquí se muestra el satanismo extremista, sino a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No está diciendo igual, está diciendo que crezcamos hasta que alcancemos la medida de Él, no de la igualdad de Él. Entonces, mis queridos hermanos, por toda la Biblia y por todo el espíritu de profecía, se nos llama a ser semejantes a Cristo. En ningún momento se dice que llegaremos a ser igual a Cristo en esta vida. Entonces, hermanos, yo les voy a comentar por dónde viene el problema. El problema del perfeccionismo viene por entender mal la naturaleza humana de Cristo. Todos los que entienden mal la naturaleza humana de Cristo terminan cayendo en el perfeccionismo. Y sí, hay muchas divisiones en la iglesia porque nunca se han puesto a estudiar a fondo cómo viene la mano con este tema. Algunos dicen, no, Cristo tenía naturaleza humana prelapsariana. Otros dicen, no, tenía totalmente naturaleza humana postlapsariana. Y hermanos, yo los remito a que busquen mi serie. Yo he dado toda una serie que se llama La Humanidad de Cristo o La Naturaleza Humana de Cristo, que está en el Foro Adventista y en nuestras páginas, en nuestros blogs, lasprofeciasfinales.blogspot.com, conociendoladeidad.wordpress y la otra, las profecías del tiempo del fin. Y profecías del tiempo del fin .blogspot.com, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en YouTube y qué sé yo, en tantas otras páginas que también están nuestros temas. Ahí pueden buscar cuando yo hablo de la naturaleza humana de Cristo. Y hermanos, no podemos ser tan fanáticos de cerrarnos. Hay que estudiar bien la naturaleza humana de Cristo. Entonces, no podemos decir que era totalmente prelapsariana
o totalmente post-lapsariana, sino que estudiando en profundidad vemos que es un poco de las dos o algo así semejante como a interlapsariana. En todo caso podríamos decir interlapsariana, pero no totalmente prelapsariana y no totalmente post-lapsariana, porque Adán pasó por las dos fases. Y Cristo, si era un tipo de Adán, tenía que tener las dos fases de Adán. Tenía que tener la fase de Adán antes de caer en pecado y la fase de Adán después de caer en pecado. O sea que Cristo tenía que tener una parte de la fase de Adán antes de caer en pecado y una fase de la parte de Adán después de que él cayó en pecado. En definitiva, Cristo tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa. Cristo realmente tomó nuestra naturaleza pecaminosa, pero el espíritu de profecía aclara que era una naturaleza pecaminosa sin tendencia al pecado. Y eso es lo que no les entra en la cabeza a muchos hermanos, porque no hacen la correcta comparación de cita con cita. Entonces, claro, las citas que me gustan las tomo. Todas las citas del espíritu de profecía que dicen que Cristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa y degradada, esa me gustan. Pero todas las otras citas que dicen que Él era sin pecado, que tenía perfección suprema, que nunca pecó, que no tenía una naturaleza degradada como la de nosotros, que no tenía tendencia al pecado como nosotros, que no era un hombre igual que nosotros, porque lo dice el espíritu de profecía, no, esas ya no me gustan, ya no las tocan. Entonces, hermanos, caen en un terrible error. Cuando nosotros estudiamos en profundidad lo que es la naturaleza humana de Cristo, vemos que tenía una parte de la fase de Adán antes de caer en pecado y otra parte de Adán después de que cayó en pecado. O sea que no es totalmente prelapsariana ni totalmente postlapsariana. La naturaleza humana de Cristo es un misterio que podríamos llamarle, y aún así no soy dogmático en esto, podríamos llamarle interlapsariana porque abarcó la completitud de lo que es Adán. Por eso es que Adán es el tipo y Cristo es el antitipo, hermanos. Por eso es hermoso cuando hablamos de la perfección bíblica, porque ustedes en las próximas clases que yo voy a dar van a entender que vamos a alcanzar esa maravillosa perfección bíblica cuando descienda la lluvia tardía, hermanos. Ya van a ver que en el reavivamiento y la reforma, cuando comience el reavivamiento y la reforma, nos comenzamos a humillar tanto delante de Dios, es decir, los escogidos, ¿no? Porque los escogidos tienen ahora la preparación espiritual para que cuando llegue el reavivamiento y la reforma puedan participar del reavivamiento y la reforma. No es que yo digo, vivo como quiero y cuando venga el reavivamiento y la reforma me humillo, no. Sino que los escogidos de Dios estarán capacitados para participar del reavivamiento y la reforma y después participar de la lluvia tardía. Pero hermanos, la naturaleza humana de Cristo es un misterio. No podemos nosotros tomarla a la chacota y decir, era prelapsariana, y ahí nomás sale un grupo. Y otro, no, era postlapsariana, y sale otro grupo. Cuando uno estudia en profundidad las citas del espíritu de profecía y las compara, demuestra que tenía las dos. Por un lado te dice, tomó nuestra naturaleza pecaminosa, tomó nuestra naturaleza degradada, tomó nuestra naturaleza con todo el pasivo de la naturaleza humana, tomó nuestra naturaleza con todas sus debilidades, y cuando comparamos las otras dice, no tenía tendencia al pecado, no era igual que nosotros, no era un hombre común como nosotros, era el santo ser, no había pecado en él, no moraba el pecado en él, no había tendencia degenerada en él como nosotros. Entonces, si juntamos todas las citas del espíritu de profecía, llegamos a comprender que tenía una parte de las dos, algo así como interlapsariana. Porque Adán es el único ser humano que vivió en esta tierra que pasó por las dos naturalezas, conoció las dos. Y Adán es el tipo de Cristo. Entonces, como Cristo tiene que venir a redimir el fracaso de Adán, por un lado tiene que enfrentarla a la tentación en el estado en que estaba Adán.
Y como Cristo tiene que redimirlo a Adán después de que cayó en pecado, tiene que tener algo de las debilidades de Adán. Porque Adán pasó por las dos fases y conoció las dos naturalezas. Conoció la naturaleza humana sin pecado y conoció la naturaleza humana después del pecado. Y como Cristo tiene que abarcarlo a Adán, se da un misterio en esa preciosa naturaleza humana de Cristo Jesús. Cuando yo hablo de la naturaleza humana de Cristo, hermanos, es asombroso. Pero como hay gente que no entiende lo que ha pasado con Adán, no puede entender lo que pasó en Cristo. Entonces, hermanos, habiendo dejado bien en claro eso, los que malinterpretan la humanidad de Cristo van a caer en el perfeccionismo. Por eso es que hay muchos locos. Los grupos disidentes llegan hasta decir, hermanos, que Cristo llegó a ser pecador porque tenía naturaleza humana completamente post-lapsariana. Nosotros tenemos naturaleza humana post-lapsariana. Y dicen que Cristo tenía una naturaleza totalmente post-lapsariana como la nuestra. Entonces, si Cristo tenía una naturaleza totalmente post-lapsariana como la nuestra, entonces era pecador. Y si es pecador, necesitaba un Salvador que lo redima de su pecado. Y ahí entramos ya en las blasfemias y las comprensiones satánicas mal comprendidas de lo que es la Sagrada Escritura. No sé, hermanos, si me van captando cómo viene la mano con este tema. Entonces, habiendo dejado en claro, repasamos lo que habíamos visto ayer. El que no entiende la naturaleza humana impecable de Cristo no puede entender cómo nosotros en nuestra humanidad tenemos que vivir la vida cristiana. No la va a entender nunca. Y por eso cometen terribles errores y la iglesia adventista organizada termina después bajándole la caña a todos esos grupos que enseñan mal. Si nosotros vamos a Filipenses 3, 20 y 21, leemos cómo es nuestro cuerpo. Si nosotros vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, dice, hermanos, ¿cómo es nuestro cuerpo? Y dice: mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Que queden claro que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa completa. Somos pecadores 100% depravados. Cristo no podía tener una naturaleza pecaminosa completa porque se hubiera transformado en pecador y no hubiera podido redimirnos. O sea que la naturaleza humana de Cristo tenía todas las debilidades físicas, ¿sí? Pero no tenía tendencia al pecado, hermanos. La naturaleza humana de Cristo, y sé que cuesta explicar esto, pero no importa, hermano, lo mismo lo explico porque el espíritu de profecía lo avala. No tenía, hermanos, tendencia al pecado. Y esto es un misterio. Y la misma hermana Joy lo dice. Esto es un misterio, nadie lo puede explicar, solamente lo podemos entender en parte hasta donde lo podemos abarcar. Entonces, basados en Filipenses 3, 20 y 21, nosotros pasamos ahora a Romanos 7, 21 y 23. ¿Qué decía Romanos 7? Que estamos finalizando ya el día sábado con este estudio de profundización. Que yo me acuerdo que había gente que decía que no profundizábamos, pero ahora quedó claro que sí, porque somos los únicos que explicamos esto y ellos no. Y yo me acuerdo que esos eran los del movimiento del cuarto ángel. Esa página disidente que anda por ahí, que lo único que hace es dar información sensacionalista, pero que en realidad no entiende la doctrina bíblica de la iglesia adventista organizada. Nosotros pertenecemos a la iglesia adventista organizada, no a esos grupos que están en contra de la iglesia. No tenemos nada que ver con ello. Entonces, hermanos, en Romanos capítulo 7, versículo 21 y 23 dice lo siguiente: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Punto.
Versículo 23. Mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Punto. Entonces, ¿por qué dice Pablo que nuestro cuerpo es el cuerpo de nuestra bajeza? ¿Qué bajeza tenemos nosotros, hermanos? ¿Qué bajeza tenemos nosotros? ¿Por qué somos bajos? ¿Por qué tenemos bajeza? Porque tenemos tendencia depravada al pecado. Hermano, Cristo no tenía bajeza. Nosotros tenemos tendencia depravada a los malos pensamientos. Tenemos tendencia depravada a los malos sentimientos. Tenemos tendencia depravada a las malas obras. Tenemos tendencia depravada a las malas palabras. Cristo no tenía esa tendencia depravada que tenemos nosotros, porque Cristo no tenía la bajeza que tenemos nosotros. Cristo tenía una naturaleza, tomó nuestra naturaleza pecaminosa, pero sin la tendencia al pecado. Y ustedes dirán, entonces así era muy fácil para Cristo, si Él no tenía tendencia al pecado. No, hermanos, porque Adán no tenía tendencia al pecado y ha metido flor de pata. Y nosotros ahora estamos sufriendo terriblemente las consecuencias del pecado, porque un ser sin pecado como Adán ha metido la pata. Y Eva, hermanos, era sin pecado, súper santa, súper maravillosa, súper pura. Y resulta que viene la santa Eva, y yo podría haber dicho, para ellos es muy fácil no pecar porque mirá, no tienen tendencia. Lo mismo han metido la pata. O sea que, hermanos, decir que es más fácil no pecar porque uno no tiene tendencia al pecado es un gravísimo error, porque cuando hablamos de la tentación al pecado, y eso tengo que retomar la serie en donde hablamos de la humanidad de Cristo, que les pido por favor a los hermanos que vayan a revisar toda la serie que yo he dado sobre la humanidad de Cristo. Cuando hablemos de la tentación de Cristo, nosotros podemos ser tentados por presión, por engaño o por seducción. Hay diferentes tipos de tentaciones. Por ejemplo, si yo lo obligaba a Adán a que peque, le decía, peca, 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 él no iba a pecar porque no tiene tendencia a pecar por más que yo lo obligue. Entonces, presionarlo a que peque, ponerle ahí la tentación para que peque, no iba a resultar el tentarlo por presión, porque él no tiene tendencia al pecado. Pero la tentación puede venir por presión, por seducción o por engaño. Entonces, ¿qué ha hecho? Satanás dice, a por más que le ponga el pecado ahí, no va a pecar nunca porque no le tira el mal. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Lo seducimos y lo engañamos. A Eva le engañamos y a Adán lo seducimos. Claro, a Eva la engañó y Adán lo sedujo con lo que más él amaba. Entonces lo pilló. O sea que cuando hablamos de tentación es otro tema que tengo que entrar a desarrollar, porque la gente no entiende lo que es tentación. Y ustedes, como Cristo no tenía tendencia al mal, hermanos, Satanás lo ha tentado de una manera terrible y más poderosa que a un ser humano, también por las otras cosas, por querer engañarlo y querer seducirlo. Si tú eres hijo de Dios, mirá, vos sos el hijo. Él no lo presionaba, vos sos el hijo de Dios, le hacía el verso. Mirá, si vos sos el hijo de Dios, tan santo, tan puro, mirá, escrito está. A toda costa lo quería seducir y engañar con el verso, porque no sabía que no podía presionarlo. Pero aunque él no tenía tendencia al mal en su carne, también viene otro punto. Sí tenía hambre, sí tenía sed, sí se angustiaba, sí se cansaba, sí se estresaba. Y es otra forma de presionar a aquel sobre el cual no tiene tendencia al pecado. O sea que a nosotros que tenemos tendencia al pecado se nos puede presionar de toda forma. A Cristo, que no tenía tendencia al pecado, también se lo podía presionar, pero solo en ciertos aspectos. Por eso cuando hablemos de tentación es otro tema que tengo que desarrollar, porque la gente no entiende, hermanos, porque no dedica tiempo al estudio y a la lógica teológica para entender cómo es el proceso de la tentación.
Ahora, volviendo al tema que nos toca, hermanos, habíamos dicho que el que entiende mal la humanidad de Cristo no va a saber cómo vivir él en su humanidad la obediencia a la ley. Pero todo lo que está diciendo acá, hermanos, es que nosotros tenemos total pecado morando en nosotros, total tendencia hacia el pecado. De manera que seguimos viendo la Biblia y todos los seres humanos que habitan en la tierra, todos tienen el pecado que mora en ellos. Otra cosa que tengo que explicar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo existe el pecado? Habíamos dicho ayer. ¿Cómo qué? Como práctica y como naturaleza pecaminosa. O sea, otro punto que los teólogos no entienden es que el pecado no solo existe como práctica o como transgresión, sino también como naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, una mala comprensión del concepto del pecado lleva a que la gente caiga en el perfeccionismo. Hay que entender qué cosa es el pecado. Pecado es muchas cosas, hermanos. Es transgresión a la ley, es no hacer el bien, es hacer el mal, es errar al blanco, es naturaleza pecaminosa. Si entramos a hablar de todo lo que es el concepto de pecado como existencia del pecado, el pecado también existe como naturaleza pecaminosa. Porque, hermanos, la tendencia a pecar es buena. Si yo estoy teniendo tendencia a pensar mal, a sentir mal, a hablar mal, a portarme mal, eso es malo porque es enemistad contra Dios. Hermano, nosotros siempre estamos, en nuestra carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Cuando tú quieres ir a orar, ¿qué te dice tu carne depravada? No oré, estoy cansada, Dios no te escucha, ¿para qué vas a orar? ¿Hace cuánto que estás orando y mira, Dios no te contesta? ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué vas a ir a Dios? Tenemos una carne depravada que es totalmente enemiga de Dios. Carne mala, tendencia mala, tenemos cosa mala en nosotros. De manera que cuando hablamos del concepto de pecado es muy profundo, y la mala comprensión del concepto de pecado es lo que también lleva a que la gente tampoco entienda cómo vivir la vida cristiana y cae en el perfeccionismo. Por eso vamos a terminar de ver que todos los seres humanos, hermanos, son pecadores. Y el que tiene oídos para oír, que oiga, hermanos. Vamos al Salmo 130. Noten todo el fundamento que estamos viendo. Salmo 130. Vamos al Salmo 130. Entonces, cuando vengan los perfeccionistas fanáticos a hablar con ustedes, ya no va a ser tan fácil que los engañen con sutilezas y sofismas, porque ya sabemos que son espiritistas. En el Salmo 130, versículo 3, 4, 7 y 8 dice lo siguiente. Dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y saltan los perfeccionistas y dicen, nosotros que ya hemos alcanzado la perfección, ya no tenemos pecado ni practicamos pecado. Ya el pecado no mora en nosotros ni practicamos el pecado. ¿Será así? Aquí dice quién y la respuesta es obvia. Nadie, hermanos. Nadie. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Empero hay perdón cerca de ti para que seas temido. Perdón de los pecados. Versículos 7 y 8. Espera Israel, hablando de la iglesia, de los pecadores que están adentro de la iglesia. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Él nos redime. Nosotros no podemos llegar a ser sin pecado. Él tiene que redimirnos. De manera que, hermanos, cuando nosotros hablamos de perfección, tenemos que entender que la Biblia está hablando de una perfección relativa, no absoluta. Está hablando de una perfección relativa y no de una perfección absoluta. Y yo de paso quiero leer ya, hermanos, el diccionario bíblico adventista, para que nosotros leamos, para que vean que yo me fundamento en todo lo que está escrito. En el diccionario bíblico adventista, página 922,
Diccionario Bíblico Adventista, página 922, hablando sobre el concepto de perfección, dice lo siguiente, y por favor presten atención. Yo aquí tengo el diccionario. Dice así, hermanos: el cristiano debe ser perfecto en su esfera. Noten, el cristiano debe ser perfecto en su esfera limitada, así como Dios es perfecto en su plenitud infinita. Mateo 5:48. De ese modo un hombre puede ser perfecto ante el Señor, pero hay nuevas alturas a las que deberá aspirar. En esta vida nunca alcanzará la perfección absoluta. Lo dice el Diccionario Bíblico Adventista, hermanos. Y hermanos, yo te hago una pregunta. ¿Cristo en su divinidad tenía perfección absoluta? Sí. ¿Cristo en su humanidad tenía perfección absoluta? Me refiero en la humanidad, en la parte práctica de la humanidad de Cristo. ¿Tenía perfección absoluta? Sí, hermanos. Cristo en su humanidad vivió la ley de Dios a la perfección. Sí. Hermanos, la humanidad que Dios nos regaló en Cristo tiene perfección absoluta. La divinidad de Cristo tiene perfección absoluta. La humanidad de Cristo tiene perfección absoluta en la vivencia. Y su combinación divina-humana también tiene perfección absoluta. Todo en Cristo tiene perfección absoluta. Por eso es que ayer en el Conflicto de los Siglos, página 526 y 527, decía clarito que hay gente que no entiende la pureza y la perfección suprema de Cristo. Queridos hermanos, qué precioso que es Cristo. ¡Qué precioso! Conflicto de los Siglos, página 526 y 527, dice que Cristo tiene pureza y perfección supremas. Pero hermanos, nosotros no. Y aquí dice clarito. Dice así, hermanos: de ese modo un hombre puede ser perfecto ante el Señor, pero hay nuevas alturas a las que deberá aspirar. En esta vida nunca alcanzará la perfección absoluta. Una persona cuyo corazón y vida están plenamente dedicados a la adoración a Dios y a su servicio, es decir, a la meta del crecimiento permanente en la gracia y en el conocimiento y la práctica de la verdad espiritual, y que ha obtenido una medida de experiencia al cooperar con el Espíritu Santo, ha alcanzado la perfección cristiana. Ya ha alcanzado. Un cristiano maduro actualmente es perfecto. Yo conozco muchos cristianos maravillosos que son perfectos. Actualmente son perfectos. Para Dios son perfectos. Es decir, ya no es un niño en Cristo ocupado con los hechos y las prácticas rudimentarios de la religión. Un hombre perfecto a la vista de Dios es uno que ha alcanzado el grado de desarrollo que se espera de él en cualquier momento dado. Es un cristiano maduro, completamente dedicado a Dios, y quien, aunque todavía tiene debilidades que vencer, sigue adelante al blanco de la elevada vocación de Dios en Cristo Jesús. Es impresionante cómo el Diccionario Bíblico Adventista, página 922, confirma lo que nosotros veníamos estudiando. Y yo estoy citando libros de la iglesia. Te lo pruebo con Biblia, te lo pruebo con espíritu de profecía, te lo pruebo con bibliografía de la iglesia. Entonces, hermanos, se habla de una perfección relativa en nuestra esfera limitada. Podemos alcanzar una perfección relativa en nuestra esfera limitada. Y está ahí, hermanos. Y hay que ir creciendo. Y hay que ir creciendo. Pero vamos a ver que sí se puede ser perfecto. Vamos a Romanos 2, versículos 26 y 27. Romanos capítulo 2, versículos 26 y 27. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 2, versículos 26 y 27, rapidito dice lo siguiente: de manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, no será tenida su incircuncisión por circuncisión, y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Vuelvo a leer el versículo 27.
Y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión es rebelde a la ley. Aquí dicen dos cosas terribles. Primero, la primera cosa terrible que dice, hermanos, es que se puede guardar perfectamente la ley ahora. Y segundo, lo que está diciendo, hermanos, es que encima la segunda cosa terrible que dice es que se está refiriendo al pagano que nunca ha conocido la Biblia. Y Dios dice que actualmente hay mucha gente pagana que no conoce la letra y la justicia de la ley y guarda perfectamente la ley para Dios. Hay un indio en el Amazonas que él no conoce, él es incircunciso, es gentil. Por supuesto hay que leer todo después, ¿no? Hay que leer todo el contexto. Y si alguien me dice, y bueno, pero ¿y si es un pagano convertido al cristianismo? También. Aquí muestra que el que no conoce la ley, como el que sí conoce la ley, el que se ha convertido a Cristo con el Evangelio, y el que no ha conocido el Evangelio, pero es sensible a la voz del Espíritu de Cristo, se guardan perfectamente la ley a la vista de Dios. O sea que, hermanos, se puede guardar perfectamente la ley. Y una tercera cosa terrible que dice es contrario a lo que dicen las iglesias evangélicas, que nadie puede guardar la ley. Aquí te dice que sí. Todos pueden guardar la ley y se la puede guardar perfectamente. Nada más que, claro, los evangélicos y los católicos que no entienden la humanidad de Cristo, estamos de acuerdo en que nadie la guarda como Cristo. ¿Hay alguien, algún ser humano que la haya guardado como Cristo la guardó? No, porque el único que tuvo perfección suprema y pureza supremas es Cristo Jesús. Entonces, nosotros descubrimos estudiando y profundizando en la Biblia que sí existe una perfección maravillosa en la Biblia, pero que es relativa. Dios dice, hay un montón de gente que te va a condenar a vos porque guarda perfectamente la ley. Eso es perfección. Sigamos viendo. No hay que interpretar mal los versículos bíblicos. Si nosotros seguimos leyendo 1 de Timoteo 3, vamos a 1 de Timoteo capítulo 3. Si nosotros vamos a 1 de Timoteo capítulo 3, leemos los versículos 2 y 10. En los versículos 2 y 10 dice lo siguiente: conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí da tantas características que yo nunca vi un anciano que sea así. Sin embargo, no vamos a entrar en ese tema, vamos a concentrarnos en una sola palabra. Dice irreprensible. Si yo voy fanáticamente a interpretar la palabra irreprensible, tengo que decir que es sin mácula, que nunca ha cometido un pecado o que no comete ya más pecado. Y está hablando de una perfección relativa, que básicamente no cometa pecados, se está queriendo decir. Y seguimos leyendo el versículo 10. Noten lo que dice el versículo 10. Y estos también, ahora hablando de los diáconos, dice, y estos también sean antes probados y así ministren, si fueren sin crimen. ¿Cómo dice su versión? Sí, son irreprensibles. Irreprensibles o sin crimen. O sea que de ahora en más no cometen ni siquiera el crimen más chiquito. Irreprensibles o irreprensibles, dicen otras versiones. Con todo el fundamento bíblico que estamos dando y que seguiremos dando, mostramos que sí se puede alcanzar la perfección bíblica y que Dios no es fanático. Estamos descubriendo en estos estudios bíblicos que Dios no es fanático. Dios pide una alta norma religiosa para nosotros, un alto grado de santidad, un alto grado de pureza, pero Dios no es fanático. Y te voy a seguir mostrando que la Biblia habla de una perfección relativa. Noten, Santiago capítulo 3, versículo 2. Vamos a Santiago capítulo 3, versículo 2. Rapidito. En Santiago capítulo 3, versículo 2,
Dice: porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. ¿Existen varones perfectos, hermanos, que son prudentes en sus palabras? Sí, hasta yo te diría, hay algunos que ya se pasan de prudente. Ya son tan prudentes que por no ofender ya no dicen nada. Entonces sí existe, hermanos, la perfección bíblica, que no es fanática y que no es extremista. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. La Biblia habla de una perfección relativa. Pero sigamos investigando. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Y esto es fascinante. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Dice así, hermanos. En Colosenses capítulo 4 y el versículo 12, hermanos, presten atención a lo que dice ahí, porque dice lo siguiente: os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre solícito por vosotros en oraciones, para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios quiere. Es fabuloso ese texto, hermanos. Ese texto no tiene interpretación extremista. Ese texto no tiene interpretación fanática. Y te está diciendo que es algo que se puede alcanzar en nuestra esfera limitada. Os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre solícito por vosotros en oraciones, para que estéis firmes, perfectos y cumplidos, completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, si estaba orando por eso, es algo que se puede alcanzar, pero no habla de una completitud absoluta, de una perfección absoluta, porque estaría contradiciendo todos los otros textos bíblicos. Es una perfección que sí se puede alcanzar dentro de nuestra esfera limitada. Si seguimos leyendo Números capítulo 32, por ejemplo, vamos a Números capítulo 32 rapidito, versículo 8 al 13. Si vamos a Números capítulo 32, versículos 8 al 13, dice lo siguiente, hermanos, presten atención. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra, que subieron hasta la arroyada de Escol, y después que vieron la tierra, preocuparon el ánimo de los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y el furor de Jehová se encendió entonces, y juró diciendo: que no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra por la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. No fueron perfectos en pos de mí. Pero noten el versículo 12. Excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Y que ellos no pecaban en lo absoluto, hermanos? ¿Que eran santos absolutos? ¿Que Josué y Caleb eran santos absolutos? No, hermanos. Versículo 12. Excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y el furor de Jehová se encendió en Israel, e hízolos andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Todo el fundamento bíblico que estamos leyendo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, muestra claramente que se puede ser perfecto para con Jehová nuestro Dios cuando nos ponemos las pilas en todas las cosas que Dios nos está pidiendo. Si seguimos leyendo, vamos a Primera de Crónicas capítulo 28, Primera de Crónicas capítulo 28.
En Primera de Crónicas, capítulo 28 y el versículo 9, dice lo siguiente. Noten lo que le dice David a Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Un corazón perfecto es un corazón absolutamente santo, que no piensa nada malo ni siente nada malo. No, hermanos, hasta el corazón más puro siente el mal y piensa el mal. Pero Salomón le dice David a Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Le dice, hermanos, David a Salomón, le está diciendo clarito esto David a Salomón. Y si le está diciendo esto era porque era algo que se podía alcanzar, hermanos. Realmente se lo podía alcanzar. Damos vuelta de página y ahí nomás en el capítulo 29, versículo 19. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 19 dice lo siguiente, presten atención. Está orando, hermanos. Le está orando David a Jehová y dice: asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho el apresto. Está relacionada a la perfección con guardar los mandamientos. Y aquí relaciona la perfección con guardar los mandamientos. Y está dando a entender que se puede realizar eso. Con la obediencia y el servicio, porque edificaba casa. O sea que la perfección está relacionada con la obediencia y con el servicio. Y si se estaba pidiendo eso, hermanos, es porque realmente se puede. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos muestra de una manera gloriosa y maravillosa que podemos alcanzar la perfección que Dios pide, que es la perfección relativa. Pero decir que vamos a ser dioses hechos carne o semidioses iguales a Cristo, no, hermanos. Cristo es el Hijo único, unigénito de Dios, no hay otro como Él. Por ejemplo, investiguemos Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas, capítulo 16 y el versículo 9. Noten lo que dice. Segunda de Crónicas, capítulo 16 y versículo 9. Dice lo siguiente: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, hermanos, todo el planeta Tierra, para corroborar a los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá guerra contra ti, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que en toda la tierra hay hombres con corazón perfecto. Se puede lograr la perfección, hermanos. Ahora, no podemos hablar de que un ser humano llegue a tener la pureza y la perfección supremas de Cristo. Eso es mentira. Nadie ha logrado nunca, ningún cristiano del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento ha logrado jamás tener la pureza y la perfección supremas de Cristo. Cristo es inigualable, hermanos. Entonces, habiendo entendido eso, hermanos, vamos a ver Mensajes Selectos, tomo 2. Vamos a ir a Mensajes Selectos, tomo 2, página 35 y 36. Ay, hermanos, dice el capítulo 3, la doctrina de la carne santificada. Página 35 y 36. Bueno. Y primero se hace una explicación hecha por los compiladores que yo les quiero leer. Una enseñanza fanática denominada por sus defensores la doctrina de la carne santificada
comenzó a ser difundida en Indiana en 1900. En 1900. Y sedujo al presidente de la asociación y a varios obreros. Esta teoría pretendía que cuando Cristo pasó por la agonía del Getsemaní, obtuvo una carne santificada tal como la que poseía Adán antes de su caída. Y sostenía que los que siguen al Salvador también deben adquirir ese mismo estado de impecabilidad. ¿Le suena ahora, verdad? ¿Podés volver que cuando Cristo pasó por la agonía? Dice, repito, esta teoría pretendía que cuando Cristo pasó por la agonía del Getsemaní, obtuvo una carne santificada tal como la que poseía Adán antes de su caída. Y sostenía que los que siguen al Salvador también deben adquirir ese mismo estado de impecabilidad física como preparación esencial para la traslación. Los relatos de testigos oculares informan que estos fanáticos provocaban en sus servicios un grado elevado de excitación utilizando instrumentos musicales tales como órganos, flautas, violines, tamboriles, trompas y hasta un gran bombo. Como buscaban una manifestación de orden físico, gritaban y oraban y cantaban hasta que alguno de la congregación caía postrado e inconsciente. Una o dos personas que recorrían el pasillo de un extremo a otro con ese propósito arrastraban al que había caído hasta el escenario. De inmediato, como una docena de personas se reunían en torno a él, algunas cantando, otras gritando y unas cuantas orando, todas al mismo tiempo. Cuando el individuo volvía en sí, era contado entre los que habían pasado a través de la experiencia del Getsemaní, que había obtenido carne santificada y que tenían la fe de la traslación. Todo espiritismo puro. Quedaban poseídos, espiritismo puro. Después de eso, aseguraban que ya no podían volver a pecar y no morirían. Los pastores S.N. Haskell y A.J. Breed, dos de nuestros principales ministros denominacionales, fueron enviados al Congreso celebrado en Muncie, Indiana, del 13 al 23 de septiembre de 1900 para combatir estas manifestaciones fanáticas. Estos acontecimientos fueron revelados a la señora White mientras estaba en Australia en enero de 1900 y ella envió advertencias y reproches contra ellos, según se ve en los mensajes que siguen, los compiladores. Es hermosa la explicación que da acá. Bueno, habiendo leído la explicación, les leo un parrafito nada más. Ahora la cito a la hermana White. Y citándola a la hermana White, ahora leo solamente un parrafito. Y me asusta, hermanos, el título de esto. Se repetirán las primeras manifestaciones de fanatismo. Dice el título. Y por favor leamos, mis queridos hermanos. He recibido instrucciones concernientes a las últimas experiencias de los hermanos de Indiana, los que decían que no podían volver a pecar, y a las enseñanzas que han dado a las iglesias. El enemigo ha estado obrando a través de esas prácticas y enseñanzas para descarriar a las almas. Es doctrina satánica. El perfeccionismo es doctrina satánica según Helena Gould Harmon de White. Es errónea la enseñanza dada concerniente a lo que se llama la carne santificada. Todos pueden obtener ahora corazones santificados, pero es incorrecto pretender que en esta vida se puede tener carne santificada. O sea, siempre vamos a tener naturaleza pecaminosa, tendencia degenerada que tira hacia el mal. Noten lo que dice. Y hermanos, por favor presten atención. Cuando yo he repasado este párrafo, no podía creer, hermanos.
cuando yo he repasado este párrafo, no podía creer lo que ella estaba diciendo. Dice así: todos pueden obtener ahora corazones santificados, pero es incorrecto pretender que en esta vida se puede tener carne santificada. El apóstol Pablo declara: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Romanos 7:18. A los que se han esforzado tanto por alcanzar por la fe la así llamada carne santificada, quiero decirles, no podéis obtenerla. Ninguno de vosotros posee ahora carne santificada. Ningún ser humano en la tierra tiene carne santificada. Es una imposibilidad. Es como si la hermana Juay dijera: ¿qué son o se hacen? Ninguno de vosotros posee ahora carne santificada. Ningún ser humano en la tierra tiene carne santificada. Es una imposibilidad. Si los que hablan con tanta facilidad acerca de la perfección en la carne pudiesen ver las cosas en su verdadera luz, rechazarían horrorizados sus ideas presuntuosas. Al exponer la falsedad de sus suposiciones concernientes a la carne santificada, el Señor procura impedir que los hombres y las mujeres atribuyan a sus palabras una significación que conduce a la contaminación del cuerpo, el alma y el espíritu. Permitid que esta doctrina avance un poco más y llevará a la pretensión de que sus defensores no pueden pecar. ¿Cómo? Permitid que esta doctrina avance un poco más y llevará a la pretensión de que sus defensores no pueden pecar, puesto que tienen carne santificada. Todas sus acciones son santas. ¿Qué puerta se abriría de este modo a la tentación? Lo que aquí está diciendo, hermanos, en el espíritu de profecía, está mostrando, hermanos, que esto es satánico y que no hay ningún ser humano en la tierra que tenga carne santificada. A ver, aquí tengo otra cita, hermanos. Vamos a ver si la encuentro, porque esta la anoté de último. Noten lo que dice, hermanos. Esto realmente, este libro, Fe y Obras, es magnífico. Es una sola cosita, le leo de la página 87 primero. Dice así: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. En toda la plenitud de su divinidad, en toda la gloria de su inmaculada humanidad. ¿Ustedes están entendiendo lo que está diciendo acá? Por supuesto, los que no entienden divinidad no van a entender esto, hermanos. Pero esto es tremendo lo que se nos está diciendo acá. En toda la plenitud de su divinidad, en toda la gloria de su inmaculada humanidad, Cristo se dio a sí mismo por nosotros como un sacrificio completo y gratuito. Ahora le sigo leyendo, hermanos. Sigo leyendo. Muchos han tomado la posición de que no pueden pecar porque están santificados. ¿Cómo? Muchos, dice. Así también hay ahora, dice que ya falta poquito para que ya dejemos de pecar, o que va a llegar un punto antes de que venga Cristo que ya vamos a dejar de pecar. Relativamente sí, ojo,
relativamente vamos a dejar de pecar, y eso es lo maravilloso que yo voy a mostrar después, pero absolutamente no. Porque tenemos, en mi carne no mora el bien, y si no mora el bien, mora el mal. Y por más santo que sea el mal, soy un ser en el cual mora el mal, punto. Y como decía la cita anterior que vos has leído, podemos tener un corazón santificado, una mente santificada, como dice también en Romanos, que con mi mente sirvo a la ley de Dios. Claro, podemos tener un corazón santificado, pero carne maligna. Si Pablo, que era el más poderoso apóstol, dice, en mi carne no mora el bien, ¿cómo puede ser que yo sea un santo absoluto y un perfecto absoluto si tengo carne maligna? ¿Dónde se ha visto que yo sea tan santo y tan puro, tan perfecto absoluto, pero estoy lleno de mal por dentro? Bueno, muchos han tomado la posición de que no pueden pecar porque están santificados, pero esta es una trampa engañosa del maligno. Hermanos, ustedes creían, cuando yo les dije que iba a explicar estas cosas, ustedes quizás pensaban que yo no iba a poder fundamentar esto, ¿verdad? Y queda una clase más de esto, y ya pasamos a lo que va a ser la perfección, cuando va a venir la lluvia tardía, y ya de ahí pasamos a lo que va a ser el fin del tiempo de gracia. Pero noten, ustedes creían que hay pocos con estas ideas, hay un montón con estas ideas, hermanos. Muchos han tomado la posición de que no pueden pecar porque están santificados, pero esta es una trampa engañosa del maligno. Hay un constante peligro de caer en pecado porque Cristo nos ha amonestado a velar y orar para que no caigamos en tentación. Si somos conscientes de la debilidad del yo, no nos confiaremos en nosotros mismos ni seremos indiferentes al peligro, sino que sentiremos la necesidad de acudir a la fuente de nuestra fortaleza, Jesús, nuestra justicia. Hemos de allegarnos con arrepentimiento y contrición, con una desesperada sensación de nuestra propia debilidad finita, y aprender que debemos acudir diariamente a los méritos de la sangre de Cristo a fin de que lleguemos a ser vasos apropiados para el uso del Maestro. Mientras así dependamos de Dios, no seremos hallados en guerra contra la verdad, sino que siempre estaremos habilitados para ponernos de parte de la justicia. Debemos aferrarnos a las enseñanzas de la Biblia y no seguir las costumbres y tradiciones del mundo, los dichos y hechos de los hombres. Cuando surgen errores, como esos de que uno ya no peca más, y son enseñados como verdad bíblica, los que están conectados con Cristo no confiarán en lo que dice el ministro, sino que como los nobles bereanos, escudriñarán cada día las Escrituras para ver si estas cosas son así. Al descubrir cuál es la palabra del Señor, se pondrán de parte de la verdad. Oirán la voz del maestro pastor que dice: este es el camino, andad por él. De esa manera serán instruidos para hacer de la Biblia su consejero y no oirán ni seguirán la voz de un extraño. Los que dicen que llegan a un punto en que son iguales a Cristo y ya no pecan más y son súper puros, inmaculados, ya están demasiado soberbios, hermanos. ¿Qué quieren que les diga? Esto realmente es impresionante. Por eso es que estas clases, hermanos, son largas. Nosotros, al tratar este tema, queremos quitar el fanatismo y queremos quitar, hermanos, la desesperación que les ha agarrado a muchas personas a lo largo de la vida cristiana, porque les hablan del perfeccionismo y menos lo pueden alcanzar. Y algunos hasta se han desanimado y se han vuelto al mundo. Aquí en Tucumán yo he conocido varios hermanos fanáticos que hablaban del perfeccionismo y perfeccionismo y perfeccionismo, y en su propia vida, hermanos, eran un desastre. Desastre total. Y generalmente venía, hermanos,
esta doctrina siempre viene por el lado laiquero, por el lado laico. Esos laicos que sean entre ellos, que hablan entre ellos, que investigan entre ellos y nunca consultan a los hermanos de experiencia. ¿Y qué he hecho yo, hermanos? Te he mostrado Biblia, espíritu de profecía, comentarios bíblicos, diccionario bíblico, libros de la iglesia, todo, hermanos, en todas mis clases. Pero generalmente la rama laiquera, la rama laica, esa que se juntan entre ellos, no tienen temple de estudio. Así como leen, interpretan. No, hermanos, esto requiere horas de estudio, muchas horas de estudio para llegar a entender por qué dice lo que dice. No basta leer, hay que comparar y comparar y comparar y comparar y comparar y comparar para mostrarle realmente a la gente qué es lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Por ejemplo, en Mensajes Selectos, tomo 1, vamos a Mensajes Selectos, tomo 1, página 423. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 422 y 423, dice lo siguiente: enseñanza extremista. Qué casualidad, ¿no? Vayan tomando nota los hermanos que están siguiéndonos a través de internet, tomen nota porque van a tener que enseñar, debatir, discutir, conversar estos temas y tienen que estar bien preparados. Mensajes Selectos, tomo 1, página 422 y 423. Hay grandes verdades, largo tiempo ocultas debajo de la escoria del error que han de ser reveladas a la gente. Pero ahora noten, y esto es lo que a mí me asustó, muchos que han profesado creer en el mensaje del tercer ángel han perdido de vista la doctrina de la justificación por la fe. Ojo, muchos que han profesado creer en el mensaje del tercer ángel han perdido de vista la doctrina de la justificación por la fe. La gente de la santidad, ¿sí? Estos son los que decían que no pueden pecar. La gente de la santidad ha ido a grandes extremos en este punto. Han enseñado con gran celo: tan solo creed en Cristo y seréis salvos, pero basta de la ley de Dios. Y claro, si ya no pecan, ¿para qué necesitan la ley? Esta no es la enseñanza de la palabra de Dios. No hay fundamento para una fe tal. Esta no es la preciosa gema de verdad que Dios ha dado para su pueblo en este tiempo. Esta doctrina descarría a las almas honradas. La luz de la palabra de Dios revela el hecho de que la ley debe ser proclamada. Cristo debe ser exaltado porque es un Salvador que perdona la transgresión, la iniquidad y el pecado, pero que de ningún modo justificará el alma impía que no se arrepiente. Pero noten esta cita, como la misma hermana White en la página 422 habla de perfección relativa con otras palabras. Dice así: cuando estemos revestidos por la justicia de Cristo, no tendremos ningún gusto por el pecado. Eso es perfección relativa, hermanos. Cuando estamos convertidos, ya no tendremos gusto por pecar. Sentiremos tendencia al pecar, pero no querremos. Pablo en su mente no sentía gusto, pero la carne sí quería pecar. Pero noten lo que ella dice: cuando estemos revestidos por la justicia de Cristo, no tendremos ningún gusto por el pecado, pues Cristo obrará dentro de nosotros. Pero ahora noten qué raro esto. Quizá cometamos errores. Quizá cometamos errores, pero aborreceremos el pecado que causó los sufrimientos del Hijo de Dios. Pero entonces, ¿por qué cometemos errores si no tenemos gusto por el pecado? La misma hermana White lo está diciendo. Por más que tú estés súper consagrado, vas a cometer errores.
vas a cometer errores. Mensajes selectos, tomo 2. Mensajes selectos, tomo 2, página 38. En el libro Mensajes selectos, tomo 2, página 38, dice lo siguiente, hermanos. Y esto también es tremendo. No sé ustedes qué están pensando, pero para mí, hermanos, yo creo que todos somos defectuosos. Pero no nos pasemos, no nos extralimitemos también con la doctrina, interpretando mal. En la página 38 dice: cuando los seres humanos reciban la carne santificada, no permanecerán en la tierra, sino que serán llevados al cielo. Si bien es cierto que el pecado es perdonado en esta vida, sus resultados no son ahora suprimidos por completo. ¿A qué le suena eso? A naturaleza pecaminosa. Y si no, lean Romanos capítulo 7, todo el capítulo 7, o bien Romanos 7 del 14 al 25. Pero noten lo que dice. Si bien es cierto que el pecado es perdonado en esta vida, sus resultados no son ahora suprimidos por completo. Es en ocasión de su venida cuando Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3:21. Claro, porque el pecado todavía mora en mi carne. Entonces, ¿qué está diciendo acá cuando dice que los resultados del pecado no son ahora suprimidos por completo? ¿Qué está diciendo? Que todavía el pecado mora en nuestra carne. Han surgido movimientos fanáticos una vez tras otra a lo largo del progreso de nuestra obra. Y cuando se me ha presentado este asunto, he tenido que dar un mensaje similar al que estoy dando ahora a mis hermanos de Indiana. El Señor me ha indicado que este movimiento de Indiana es del mismo carácter que han tenido los movimientos en los años pasados. En vuestras reuniones religiosas ha habido contorsiones físicas similares a las que he presenciado en relación con aquellos movimientos del pasado. En el periodo del chasco, después del cumplimiento del tiempo de 1844, surgieron diversas formas de fanatismo. Algunos sostenían que ya había ocurrido la resurrección de los muertos. Se me envió a dar un mensaje a aquellos que creían en esto, tal como ahora estoy dando un mensaje a vosotros. Declaraban que habían sido perfeccionados. ¿Cómo? Declaraban que habían sido perfeccionados y que su cuerpo, alma y espíritu eran santos. Realizaban demostraciones similares a las que hacéis vosotros y confundían sus propias mentes y las mentes de otros con suposiciones maravillosas. Prepárense a lo que voy a llegar, ¿no? Porque es grave lo que voy a leer ahora. Y ustedes ahora me van a entender en dónde terminan los laicos, el grupo laiquero. Sin embargo, esas personas eran nuestros hermanos amados y anhelábamos ayudarlos. Fui a sus reuniones, dice la hermana Huay. Fui a sus reuniones. Había mucha excitación con ruidos y confusión. No era posible captar claramente lo que estaba ocurriendo. Algunos parecían estar en visión y caían al suelo. Otros saltaban, danzaban y gritaban. Declaraban que como tenían la carne purificada, estaban listos para la traslación. Repetían esto vez tras otra. Di mi testimonio en el nombre del Señor y presenté su reproche contra estas manifestaciones. Algunos participantes de estos movimientos
tomaron conciencia de lo que ocurría y comprendieron su engaño. Algunos habían sido personas excelentes y honradas, pero pensaban que la carne santificada... Dice, algunos habían sido personas excelentes y honradas, pero pensaban que la carne santificada no podía pecar y así habían caído en la trampa de Satanás. Ya habían caído en la trampa de Satanás, ¿no? Así que noten cómo termina este estudio bíblico de esta noche. Habían ido tan lejos con sus ideas extremistas, que se habían convertido en un baldón para la preciosa causa de Dios. Se arrepintieron profundamente y algunos de ellos llegaron a figurar más tarde entre nuestros hombres y mujeres más dignos de confianza. Pero hubo otros que de ahí en adelante anduvieron en aflicción. ¿Por qué? No nos fue posible hacerles sentir que eran dignos de trabajar para el Maestro, cuya causa preciosa habían deshonrado tanto. Como resultado de movimientos fanáticos tales como los que he descrito, personas que no tenían ninguna responsabilidad en ellos han perdido la razón. Han perdido la razón. ¿Qué le pasa a los del movimiento de la verdad eterna? Cada vez van peor, de mal en peor. Ahora dicen que el apóstol Pablo era satánico, que estaba poseído por demonios y que cuando imponía las manos pasaba legiones. Dicen que el apóstol Pablo se equivocó. Primero han negado el espíritu de profecía, ahora la Biblia. Ya han perdido la razón, hermanos. Lo mismo que dice el espíritu de profecía. Pero noten, como resultado de movimientos fanáticos tales como los que he descrito, personas que no tenían ninguna responsabilidad en ellos han perdido la razón en algunos casos. No pudieron armonizar las escenas de excitación y tumulto con su preciosa experiencia pasada. Fueron presionados desmesuradamente para que aceptaran el mensaje del error. Noten, fueron presionados desmesuradamente para que aceptaran el mensaje de error. Se les hizo creer que a menos que lo hicieran se perderían. Eran almas sinceras y engañadas. Ojo lo que estoy leyendo, hermanos. Se les hizo creer que a menos que lo hicieran se perderían, y como resultado de todo esto su mente se desequilibró y algunos llegaron a ser dementes Estas cosas arrojan un baldón sobre la causa de la verdad y estorban la proclamación del mensaje final de misericordia para el mundo. Hermanos, las cosas que yo les he leído, yo creo que ya son suficientes para que ustedes tomen conciencia de que el perfeccionismo es satánico. Vamos a terminar de explicarlo un par de clases más y vamos a entrar a la verdadera perfección bíblica. Causa mucho daño dentro de la iglesia. Causa mucho daño dentro de la iglesia, hace que la gente se enferme. Y vamos a terminar con la verdadera perfección cristiana, 2 clasecitas lindas de eso, y también vamos a ver, queridos hermanos, el fin del tiempo de gracia. Y llegamos hasta el fin del tiempo de gracia, una introducción al fin del tiempo de gracia, y ahí nomás, hermanos, ya terminamos con la serie de la lluvia tardía. Pero ¿por qué yo pongo esto dentro de la lluvia tardía? Porque claro, el punto cenit de la lluvia tardía es cuando somos perfeccionados por la lluvia tardía. Pero ¿cómo vamos a entender la perfección de la lluvia tardía si se está trayendo semejante baldón contra la causa de Dios por el mal entendimiento de lo que es la perfección? Por eso, mis queridos hermanos, dejamos acá este estudio bíblico. ¿Y qué les parece si para terminar, los que puedan acá por el espacio, nos ponemos de rodillas para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por haber estudiado un poco más tu santa palabra.
Señor, danos palabras sencillas para explicar tu palabra, y te pedimos por favor que tú levantes hombres y mujeres que realmente sean instructores bíblicos, que realmente sean predicadores y evangelistas, que se atrevan a formar grupos bíblicos de investigación en sus casas, y sobre todo que no abandonen la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada. Todo esto, querido Padre, te lo suplicamos, y también te pedimos que perdones nuestros pecados, y todo te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor.